estamos estrenando este objetivo de investigación de agricultura regenerativa y de nuestro nuevo plan estratégico. Y siempre es bueno detenernos un poquito y hablar acerca de conceptos, así que clarificar un poco a qué nos referimos, ¿no? Sobre todo en términos como los de agricultura regenerativa. Y bueno, esta es la exposición que les tengo. En primer lugar, voy a tratar de hacer una definición o de alguna manera ver cómo este término ha evolucionado a lo largo del tiempo, ver de tipificar la agricultura regenerativa, analizar qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando decimos que trabajamos en agricultura regenerativa. Y finalmente voy a poner un ejemplo que estamos llevando a cabo en relación pues, a sistemas agroalimentarios basados en papa en los Andes Norte del Perú. Muy bien, entonces empezando con este primer tema que es definiciones objetivos, la agricultura regenerativa fue definida en los años 80 por Robert Rodale y esta agricultura parte de la definición de algunas prácticas que tienen que ver con la aplicación de nitrógeno, con el ciclado de nutrientes, con la rotación de cultivos, prácticas que de alguna manera maximizan la interacción biológica. En esta, digamos, primera etapa de la agricultura regenerativa, esta agricultura regenerativa se basa en sistemas productivos, pero a nivel finca, teniendo, digamos, como base, ¿no? La secuenciación biológica progresiva. En esos tiempos, pues toda la secuenciación del ADN empezó a tener un boom, la estructuración biológica y también la estructuración integrativa de las FIC. Lo que va a ocurrir desde los 80 hasta el 2000, a partir del 2000, es que hay como una especie de vacío en las publicaciones de agricultura regenerativa y reaparece, digamos, en términos las publicaciones a partir del 2015. Esta nueva agricultura regenerativa, digamos que ya se enfoca en la restauración de la salud del suelo, considerando pues el secuestro de carbono para la mitigación de cambio climático y la reversión de la pérdida de la biodiversidad. Todos estos conceptos alrededor de una dimensión social y económica. Y lo interesante es que a partir de este nuevo boom de la agricultura regenerativa, es que la agricultura regenerativa ya más bien ya no se basa en sistemas productivos a nivel de fincas, sino más bien ya habla de sistemas agroalimentarios. Es basado en una revisión de Giller, es cómo se define la agricultura regenerativa o de alguna manera se ve cómo ha evolucionado en el tiempo. En realidad son como alrededor de 6 artículos de revisión en donde se trata de hacer definiciones de agricultura regenerativa, porque es un término que, bueno, pues uno asume que conoce, pero realmente no hay una definición concreta. En una de esas revisiones, Scripper y colaboradores en los años 20, pues ven que los artículos que han sido publicados, la agricultura regenerativa, tienen objetivos que se asemejan o se encajan dentro de los tipos de servicios ecosistémicos definidos por el Millennium Ecosystem Assessment, ¿no? La evaluación de ecosistemas del milenio. Entonces, dentro de estos objetivos, pues muchos de ellos se encajan en estos servicios ecosistémicos de soporte, los de regulación, los de aprovisionamiento y servicios culturales. Si queremos darle una definición, y a partir de esta revisión sale una definición que me parece interesante, es que considerando el suelo como la base, ¿no?, de la agricultura regenerativa, esta ciencia pretende restaurar y contribuir a múltiples servicios ecosistémicos, mejorando a su vez dimensiones ambientales, dimensiones sociales y dimensiones económicas en la producción sostenible de alimentos. Digamos que esta define la agricultura regenerativa. Bueno, los tipos. En realidad voy a centrarme en los tipos que define Newton. Otra revisión más, la de Giller que les di al inicio, también es una revisión, un artículo de revisión de agricultura regenerativa. Pero Newton, colaboradores en el 2020, pues mencionan que hay 2 tipos de agricultura regenerativa. Una agricultura regenerativa basada en procesos o prácticas y otra agricultura regenerativa basada en resultados. ¿Y en qué consiste? Bueno, la agricultura regenerativa basada en procesos o prácticas prescribe un set de prácticas agrícolas que contribuyen a la agricultura regenerativa. Aquí tienen ustedes, como pueden ver, en este círculo, un conjunto de prácticas, donde está la labranza cero, donde está la cultura orgánica, los cultivos de cubierta, la rotación de cultivos, etcétera. Todos los que pueden ver ahí. En principio se asume que llevando a cabo este tipo de prácticas, pues se hace agricultura regenerativa. Un ejemplo típico de agricultura regenerativa basada en procesos o prácticas es la agricultura orgánica. No obstante, hay otra agricultura regenerativa que se basa, digamos, en resultados, ¿no? Resultados o principios que de alguna manera, pues, lo que va a hacer es definir ciertas métricas que se deben de cumplir para lograr un cierto objetivo. Y esos ciertos objetivos pueden ser el incremento del secuestro de carbono, puede ser la mejora en calidad del agua, la mejora en la salud de los ecosistémicos, la mejora en la productividad y en el rendimiento,
la mejora pues, de la rentabilidad, y etc. Ambos tipos de agricultura regenerativa tienen su sesgo. Por un lado, el primero, basado en procesos, te dice que llevando a cabo estas prácticas se mejora la salud del suelo, se revierte, digamos, la pérdida de la biodiversidad, mientras tanto que el otro tipo de agricultura basada en resultados muchas veces nos ciega y nos hace que nos centremos en ciertos objetivos, dejando atrás otros objetivos que pueden ser importantes. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa que es sumamente importante. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de unas situaciones que depende del contexto. No es lo mismo hablar de lugares como Asia, los adosales de Asia, por ejemplo, donde hay una sobrefertilización, donde hay elevados inputs, ¿no? Y decir que aquí pues se va a mejorar en la nutrición del suelo. Aquí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, basado en este contexto, es más bien optimizar esos inputs para poder reducir más bien el ingreso de nutrientes, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, si hablamos en África, ¿no? En África ocurre todo lo contrario, más bien ahí nuestras prácticas deberían de estar orientadas a ese contexto donde realmente hay una baja de fertilidad y los paisajes están erosionados. Entonces, depende del tipo de contexto, es como, digamos, podemos ver qué tipo de agricultura o qué tipo de práctica y objetivo, porque van a la par, pues debemos llevar a cabo. ¿Cuál es el punto de partida? Nosotros estamos empezando a trabajar en una determinada zona y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esa zona? ¿Qué es lo que es esa condición inicial que estamos definiendo? Si nosotros, por ejemplo, vamos a las llanuras inundables del Ganges y vamos a Bangladesh, pues podemos ver, por ejemplo, que la materia orgánica de ahí es alrededor de 1%, 1.5, muy baja, y un pH relativamente alcalino. Mientras que en la Libertad, en Perú, en los Andes, pues la materia orgánica es superior, 18% es alta, y entonces un pH más bien es ácido. Entonces, son puntos de partida distintos, no podemos estar generalizando aquí que se va a utilizar las mismas prácticas para ambos lugares, porque el punto de partida, porque los problemas son distintos. Pablo Titonel y colaboradores, un artículo muy reciente, también nuevamente un artículo de revisión en donde se hace tematización de los conceptos de agricultura regenerativa, menciona ciertos aspectos a la hora de tratar de hablar de una agricultura regenerativa, es que en primer lugar se tiene que hacer una definición. ¿Qué entiendo yo por agricultura regenerativa? Esa definición tendría que estar articulada con una sostenibilidad, resiliencia y aspectos sociales, socioeconómicos para poder, digamos, lograr los objetivos que habíamos mencionado al inicio. Debemos de trabajar con evidencia científica. No podemos decir que todas las prácticas de alguna manera van a permitir lograr esos objetivos que la agricultura regenerativa pretende. Hay que basarnos en evidencia científica, hay que basarnos en publicaciones, hay que hacer experimentos serios, contextos dependientes y definiendo bien qué es lo que entendemos por agricultura regenerativa. Teoría del cambio es importante también tener unas buenas evaluaciones de monitoreo, evaluación e impacto de nuestras tecnologías, en nuestros objetivos, definiendo muy bien esas prácticas, esos procesos, esos resultados que queremos llevar a cabo. Y finalmente, evitar sinceramente, porque al no haber sido bien definido este término, y por eso que hay tantas revisiones, porque la comunidad científica se ha alertado, muchas compañías, digamos, multinacionales, han comenzado a decir pues casi agricultura regenerativa, y esto de alguna manera pues lo que trae, que conlleva es el lavado verde, greenwashing, ¿no? Que es un término básicamente que se refiere a la práctica de hacer creer que un producto, un servicio o una empresa es más respetuoso con el ambiente de lo que realmente es. Esto es muy peligroso, lamentablemente se cae en esto y esto se puede incluir en afirmaciones engañosas, creadas sobre las características ecológicas y sostenibles de un producto o un servicio. Y entonces hay que tener en cuenta que para evitar esto se tiene que pues, llevar a cabo una buena evidencia científica, se tiene que llevar a cabo una buena teoría de cambio y pues una buena definición. Muy bien, yo y quería traerles un ejemplo de lo que estamos llevando a cabo en los Andes Norte del Perú. Esto lo estamos haciendo junto con nuestro socio, la Asociación Patás. El estudio es en Teto Chugay, en los Andes Norte del Perú, una zona en donde predomina la papa. Estamos hablando de más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y ¿cuál es el contexto social, socioeconómico de este lugar, de este distrito? En primer lugar, pues es un sistema agroalimentario basado en papa, porque como pueden ver, pues la papa es el cultivo principal y tenemos algunas características socioeconómicas que vale la pena recalcar. En realidad, por pobreza, primero es uno de ellos, ¿no? Es un distrito más pobre de la provincia Sánchez Carrión y es el tercer distrito más pobre de la Libertad. Estamos hablando de un ingreso per cápita de 136 soles al mes. Miren ahí la media en Huamachuco, 528 soles.
un ingreso per cápita muy bajo. Hay carencias en educación, como pueden ver allí, y sobre todo, y lo más importante es que hay carencias en salud. Hay malnutrición crónica, 28% de niños de menores de 5 años, de anemia, el 69.8% de niños menores de 10 años. Este es el contexto, entonces, en el cual estamos trabajando. Bueno, junto con la asociación PATAS, entonces, bueno, vamos entonces a implementar una serie de prácticas y ver cómo estas prácticas impactan en resultados que tienen que ver con la productividad, con la huella de carbono, con la rentabilidad. Hicimos ensayos experimentales enmarcados dentro de la agricultura regenerativa y comenzamos a incrementar la fertilización orgánica en relación a la sintética. Comenzamos a poner algunas barreras de plástico porque el borbojo de los Andes es una plaga importante aquí. Y bueno, pues este es un método que permite evitar que el borbojo ingrese a las parcelas. Hicimos una incorporación de tratamientos de mulching, intercalamos el cultivo con habas, una leguminosa que puede fijar nitrógeno y testamos pues esa labranza. Un punto de práctica, esto más se parece pues a lo que le decía, ¿no? A la agricultura regenerativa basada en procesos prácticos. Voy a hablar de rasgos que obtuvimos, ¿no? Y eso es un poco lo que les decía, no podemos generalizar que no podemos decir que la labranza cero siempre van a dar buenos resultados. Como pueden ver acá, la labranza convencional produjo mayor rendimiento que la labranza cero. En estas condiciones, los plásticos no surgió mucho efecto y en relación a los tratamientos de mulching o tratamientos de acolchado, ¿no? Pudimos ver que, pues, efectivamente el tratamiento de 30 centímetros daba mayor rendimiento. Cuando hablamos también de cultivo intercalado, pues vimos que si se intercalaba el cultivo con habas, penalizábamos rendimiento. Si penalizas rendimiento, penalizas también rentabilidad. Está relacionado también con la huella de carbono. Entonces, se encadenan varios aspectos allí. Teníamos un sistema de soporte de decisión con discos, a partir del cual pues vemos si es que se puede utilizar o no fungicida. Es un sistema de soporte de decisión que ha generado el CIP. Bueno, en fin, aquí no tuvimos diferencias significativas y un resultado interesante. Cuando incrementamos la concentración de gallinaza, no hay diferencias significativas en relación con los tratamientos. Quiere decir que, de alguna manera, hay un espacio para poder seguir utilizando una fertilización más orgánica. En fin, pero estamos en un contexto a partir del cual, pues, la papa, como sistema, digamos, alimentario más importante, se encuentra en un punto, digamos, de rotación. Las principales rotaciones, las más importantes en este lugar, pues, es del canto, luego papa, luego se intercala con avena y luego con una leguminosa haba o ta. Y esto es importante porque, claro, nos permite de alguna manera contextualizar en dónde estamos produciendo papa, pero a su vez, qué elementos pueden servir para poder utilizarlos en la producción de papa. Vimos que hay una generación importante de resto, ¿no? De cereales y de leguminosas que en muchos de los casos se queman. Entonces, encontramos paisajes de este tipo en donde hay quemas progresivas y teniendo en cuenta pues, el hecho de que teníamos resultados en relación al acolchado o al mulching, comenzamos a pensar entonces experimentos a partir del cual podamos reducir que estos restos se quemen o que podamos reducir mejor la quema de estos restos, pero a su vez producir papa bajo condiciones de este acolchado que era la práctica que mejor se nos había dado. Es posible producir papa entonces únicamente con este mulching y podemos ver las etapas tecnológicas y a través de fondos de la GIZ comenzamos a hacer evaluaciones de tipos de acolchado que forman parte de las vocaciones en 3 caseríos, Santa Fe, Precóndor y Pichal. Está la siembra, la colocación de mulching, trabajamos con mulching o con acolchado de restos de tequino, de trigo, de cebada, restos de... Los resultados básicamente así para resumir, nos daban nuevamente lo que ya habíamos visto anteriormente con esos ensayos experimentales. El M2 y el M3 significan que son concentración de mulching de 20 a 30 centímetros y el MT significa labranza mínima. Nuevamente la labranza cero nos resultó que penalizaba el rendimiento, pero que la labranza mínima con un acolchado de 30 centímetros y 20 centímetros era el apropiado para los diferentes tipos de mulching. Junto con mi colega Willy Pradel, entonces se comenzaron a hacer ciertos talleres socioeconómicos para poder tratar de ver qué alcances o qué potencial tenía este uso de mulch en las poblaciones y se llevó a cabo un taller en Huamachuco, pero también se llevaron a cabo ciertas encuestas que nos permitieron hacer una tipificación de agricultores. Utilizamos unidades animales que básicamente tiene que ver con la cantidad de ganado que tenían y pudimos hacer una tipificación entre productores muy pobres, medios y acaudalados. Ellos son los que tienen mayores unidades animales o mayor cantidad de ganado. La tipificación que hicimos fue muy interesante porque fueron 2 grupos, muestran, digamos, características importantes para esta metodología. En primer lugar, los muy pobres, al tener poco ganado,
tiene una cantidad de rastrojo que puede ser utilizado para poder, digamos, hacer el mulching con papa, ¿no? Mientras que con más acaudalado, si bien utiliza estos restos o los utiliza para alimentar ganado, tienen mucho tarwi, ¿no? Y el tarwi sí es quemado. Entonces había una oportunidad ahí para trabajar sobre todo con estos dos grupos. Más interesante también es que si nosotros vemos el área cultivada de papa, aquellos que tenían áreas más pequeñas tenían una mayor proporción cereales leguminosas en relación a papa, lo cual indicaba que tenían capacidad de poder utilizar como mulching. Y lo más interesante, creo yo, es que al hacer un análisis costo-beneficio, el hecho de poder mulching implica un menor laboreo y se reduce alrededor de 20% de los costos de producción. En fin, estamos generando otra información relacionada al mapeo de rotaciones para ver dónde hay potencialización de mulching a través de este isolamiento remoto, pero bueno, este es algo que nos permite ya ir a un poquito de análisis más a escala. Y simplemente para terminar, en primer lugar, si queremos hacer agricultura regenerativa, por favor, con evidencia científica, definiendo muy bien una buena teoría de cambio y buena incidencia social. El beneficio genérico de mulching, de lo que hemos visto, pues reduce el laboreo, mayor retención de agua, mayor rendimiento. Y este beneficio pues se puede ver según la tipificación, ¿no? Los más acaudalados digamos, en los más pobres, ¿no? Por un lado, los más acaudalados, pues papas más saludables para mercados, reducción de quemas de tarwi, o para los más pobres, papas más saludables para autoconsumo y utilización alternativa de oro. Otros aspectos a mejorar, no solamente pues centrarnos en el mulching, pero tenemos que ver calidad de semillas, variedades comerciales biofortificadas, porque tenemos problemas de anemia, ¿no? Una comercialización justa, un procesamiento, también manejo de las plagas y enfermedades son temas complementarios que deberíamos de ahondar. Mi agradecimiento a la Asunción Pacaz, a los donantes, como la iniciativa Ciencia Agronomy y los fondos de GIZ. Con esto pues termino mi presentación. Muchas gracias.